No, vamos a meternos en la primera nota, vamos a recibir a nuestro primer invitado que llega a través de la virtualidad. Les vamos a dar el saludo a Miguel Irigoyen, secretario de Planeamiento Institucional y Académico de la Universidad Nacional del Litoral, porque a partir de ayer se puso en marcha la segunda edición virtual, si se quiere, segunda edición virtual ya de la Expo Carreras, que ya tiene una trayectoria muchísimo más dilatada. Y en este año también se trata de una propuesta que incluye diferentes formatos. Se puede seguir por Litus TV, por LT10. Hay charlas por Twitch, hay conferencias y talleres para ingresantes y se puede seguir de forma completa por www.unl.edu.ar/expocarreras. Obviamente, la virtualidad tiene que ver con el contexto de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Miguel, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Encantado. Encantado. ¿Cómo va la segunda jornada de la Expo Carreras? Muy bien, muy bien. Empezamos con muchas visitas ayer, más de 10.000. Así que esperamos estar con un impacto similar al que fue el del año pasado, primera versión que se hizo de manera virtual, donde realmente tuvimos una llegada muy significativa a jóvenes de la región, o sea, con una gran cobertura territorial. Así que con mucha esperanza que esta vez ocurra lo mismo y que podamos mejorar incluso esta performance y llegar a todos los jóvenes de la región. ¿Qué expectativas hay teniendo en cuenta que, bueno, lo dicho, es la segunda edición en este formato? ¿Qué recogieron de la primera? ¿Qué les sirvió para justamente hacer esta edición, teniendo en cuenta justamente la virtualidad, Miguel? La experiencia del año pasado fue muy significativa, obviamente despertaba algunos, no diría temores, pero sí preocupaciones sobre cómo podría llegar a funcionar, qué tipo de respuesta íbamos a tener. Pero fíjate lo que son las cosas, el año pasado tuvimos un ingreso con posterioridad a la Expo Carreras mayor al del año anterior, o sea que entendemos que fue exitosa, que pudimos superar las restricciones que nos imponía la situación de la pandemia y de algún modo cumplir con el cometido de este espacio, que es poder difundir toda la propuesta académica de la UNL para los jóvenes, insisto, de nuestra región. Así que optimistas, con una esperanza de tener una buena llegada y que esta situación actual, que aún persisten algunas restricciones, no sea un motivo y no sea un obstáculo de los jóvenes para seguir carreras universitarias. La Expo Carreras también en algún punto funciona como una instancia aclaratoria desde el punto de vista para aquel estudiante o aquella estudiante que estén en alguna crisis vocacional, y me parece que la Expo Carreras sirve un montón en ese sentido. Sí, bueno, ese es uno de los temas más importantes de este momento en el que están transitando los jóvenes, particularmente quienes terminan la secundaria, porque tenemos ingreso no solo de jóvenes que han concluido recientemente los estudios medios, sino también de otros que por alguna circunstancia no pudieron oportunamente ingresar. Así que la Expo Carrera tiene varias facetas. Una de ellas es justamente poder aportar algunas herramientas para facilitar la elección y poder resolver ese problema vocacional que, insisto, es muy usual a esa edad. Por otro lado, conocer la universidad, lo que implica la vida universitaria, no solamente las carreras que se pueden estudiar, para lo cual damos una serie de elementos para que conozcan bienestar estudiantil, las posibilidades de becas, de ayuda económica, de residencia, etcétera, y otras actividades que pueden llevar adelante los estudiantes de la UNL. Y desde luego hay un espacio para todas las unidades académicas donde se difunden las diferentes disciplinas y profesiones que se pueden cursar en nuestra universidad. Miguel, ¿hay algún tipo de seguimiento? ¿Se supo de dónde llegaron las principales entradas del año pasado, teniendo en cuenta de que supongo que la mayoría pudo haber venido de la provincia de Santa Fe, pero de algunos otros lugares, de algunas otras ciudades, de algunas otras provincias han entrado a ver la Expo Carreras? No solo han entrado, se han inscrito a cursar carreras, muchos. Recuerden que en esta exposición no solamente está destinada a lo que eran las carreras presenciales, las históricas,
sino también a la educación a distancia, que es una modalidad que ya tiene más de 20 años en la UNL y que congrega estudiantes de diferentes lugares del país, incluso del extranjero. Si no me equivoco, el año pasado, no tengo acá los datos, tuvimos alrededor de 50 o 60 estudiantes de países limítrofes y de otros lugares del mundo que se inscribieron para cursar nuestras carreras. Miguel, ¿cómo andás? Juan Citroni te saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Más allá de, obviamente, estos últimos años con este último año y medio, con la situación absolutamente extraordinaria de la pandemia, ¿crees que puede llegar a tener algún impacto o que se va a tardar un par de años en recuperar más o menos la cantidad de alumnos que habitualmente se iban inscribiendo en distintas carreras en la UNL o no va a haber diferencia? El año pasado, que fue la primera vez que tuvimos inscripción en pandemia y que iniciamos el cursado 2021, que es este año, no solo no tuvimos un descenso, sino que crecimos un 10%, claro. Juan. Mirá qué bueno. En el total de inscriptos a la UNL y con un porcentaje un poco mayor en la modalidad a distancia. Ajá. Hago la aclaración, porque si bien todas las carreras se dictaron virtualmente, existen las carreras que están pensadas y su currículum está armado con sus planes de estudios de modo virtual, que son las propuestas que se canalizan por el Centro de Educación y Tecnología de la UNL. Así que nosotros estimamos que no va a ser un obstáculo. ¿Y de extranjeros? En el caso de los extranjeros también aparecen, y con el extranjero creo que hay otra problemática sobre la cual no tenemos tanta experiencia, porque es un fenómeno relativamente reciente, por lo menos en nuestra universidad, no así en Buenos Aires, pero para eso deberíamos dejar transcurrir un poco más de tiempo y tener una mejor perspectiva. Están apareciendo inscriptos extranjeros que siempre existieron, insisto, en la modalidad de educación a distancia, no así con en un número significativo, no así en las carreras presenciales. El año pasado tuvimos, insisto, un total de 60 alumnos extranjeros en la propuesta de la UNL. Miguel, ¿hasta cuándo se estira la Expo Carreras? Toda la semana, concluye el viernes, este viernes próximo, pero el contenido de la Expo Carreras se puede mirar no de forma sincrónica con lo que se está emitiendo luego en el sitio de la universidad, como vos lo mencionaste, www.unl.edu.ar/Expo Carreras. Así que este proceso recién inicia, continúa luego con las inscripciones para el año 2022. Y posteriormente, bueno, veremos en qué circunstancias podremos empezar el año próximo, para lo cual es muy difícil tener hoy seguridades, en tanto la situación de la pandemia ustedes saben que puede ir cambiando día a día. Seguro que sí, seguro que sí. Miguel, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a todos ustedes, saludos a la audiencia. Por favor.